también juntos aprender, ¿no? Oremos. Señor, estamos delante de tu presencia, te damos gracias porque estás aquí con nosotros. Pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo aquello, Señor, que nosotros vamos ahora a hablar. Y guíanos, oh Padre, para que podamos también conocerte mejor y permitir también, Señor, que tú trabajes en nuestras vidas y servirte como tú deseas, Padre. Te pedimos tu dirección para este tiempo, que sea un tiempo de aprendizaje guiado por tu Espíritu Santo, que es quien vamos a hablar, nuestro Maestro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya hemos tocado quién es el Espíritu Santo. Entonces eso es solo a modo recordatorio para que nosotros tengamos esto, podamos entrar en la segunda parte ahora, ¿no? Y veíamos que es una persona divina, un ser con una mente, emociones y voluntad. El Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto. También hablamos de la Trinidad, que aunque no es una palabra que esté literalmente en la Biblia, ¿verdad? Es el término que se utilizó para describir la triunidad, o sea, 3 en 1 de Dios, ¿verdad? Tal como se describe en las Escrituras, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también hemos visto, tocamos el tema cuándo vino el Espíritu Santo, ¿no? Cuándo ha venido el Espíritu Santo. Y veíamos que el Espíritu Santo siempre ha estado presente. No obstante, es en Pentecostés, ¿no? Cuando el Espíritu Santo marcó un hito diferencial en la historia del comportamiento de Dios con la raza humana, ¿no? Es a partir de ahí que todo ser humano en Cristo, ¿no? Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tiene libre acceso a entrada al Padre, pero también su propia vida es templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Así que hoy vamos a ver algunos otros temas importantes también con respecto al Espíritu Santo, tocando cuál es su misión, cuál es la tarea del Espíritu Santo. Y el primer tarea que podríamos decir, o primera misión del Espíritu Santo, ahora reciente, ¿no? en nuestro tiempo, es que el Espíritu Santo fue el inspirador de las Sagradas Escrituras. Él es quien ha inspirado la palabra por medio de los siglos y del tiempo, esto hasta de los milenios, para que se pudiera mantener la palabra de Dios de tal manera como Dios quiso revelarla a nosotros. Y bueno, conocemos algunos textos importantes, como 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que es muy conocido, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda obra. Y también 2 de Pedro nos va a decir en el capítulo 1, verso 21, que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que como creyentes evangélicos, ¿no? Nosotros creemos que toda la Biblia, y no solamente una parte, es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios está inspirada por Él. La Biblia se llama santa porque es infalible, producto del Espíritu Santo. Ciertamente vamos a encontrar algunas cosas que no entendemos, o algunas cosas en el aspecto quizás de literal, de escritura, pero es mínimo. La Biblia, la verdad, es un gran milagro viviente a lo largo de los tiempos. No hay ningún libro en esta tierra que se compare a la Biblia. Entonces, por encima de todo raciocinio humano, la palabra de Dios ha llegado hacia nosotros de la propia boca de Dios, ¿sí? Y como creyentes creemos que ella es nuestra regla
de fe y conducta. Y es muy importante ver esto, porque hoy en día, ¿no? Nosotros vemos que hay mucha variedad de pensamientos, de interpretaciones, a veces que contradicen incluso los principios bíblicos, y hay que tener claro en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestra vida, que la palabra de Dios está porque Dios ha querido que esté y ella es nuestra autoridad. ¿Cierto? Cualquier cosa que se diga que vaya contra la palabra no tiene ningún valor dentro de nuestra relación y de la revelación divina. Por eso Isaías 48 nos va a recordar: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Algún comentario aquí, hasta aquí? ¿Alguna cosa que queréis añadir o quitar? Ese es el primer aspecto que estamos tratando de la Biblia. La Biblia, es inspirada por Dios, es palabra de Dios, ¿sí? El segundo aspecto es que el Espíritu Santo es el único que produce la salvación, o sea, el nuevo nacimiento. Ese es otro aspecto y otra misión del Espíritu Santo, no solamente de inspirar la palabra, que lo hizo, pero también Él es el que produce el nuevo nacimiento. Nadie nace de nuevo por su fuerza, por su conocimiento, no sé, por su rango en esta vida social, nada. Nadie puede producir en sí mismo el nuevo nacimiento, ¿no? Sino solamente el Espíritu. Y vamos a ver algunos textos, ¿sí? Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva. Exacto, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y en 1 de Pedro 1:23 nos recuerda: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y quizás uno de los textos más conocidos de Juan capítulo 3, versículos 7 a 8, que dice: no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces aquí tenemos algo que nos debe abrir mucho la mente en un sentido, y es que descubrir la religión no es suficiente. Se necesita un Salvador, un regenerador, se necesita la fuente de vida, ¿cierto? Entonces aquellos que entran y que son salvos son aquellos que han nacido de nuevo. El Espíritu Santo es quien nos lleva en ese nuevo nacimiento, incluso a la conciencia de pecado, ¿sí? Vamos a leer ahora Juan 16, de 8 a 13. Valentina, ¿puedes leer para nosotros? Exactamente. Ese texto es muy precioso, ¿no? Porque nos muestra no solamente que el Espíritu Santo va a producir en nosotros la conciencia de pecado, de justicia y de juicio, sino que Él es realmente el que nos guía a toda la verdad. Eso es muy importante desde mi punto de vista, porque a veces, y hoy más que nunca, ¿no? Nosotros vamos a encontrar muchas personas siguiendo a hombres, ¿cierto? A mí me gusta a mí me gusta aquel, a mí me encanta aquel que predica y habla de esto, ¿no? Y a veces esto está muy direccionado a lo que yo creo o lo que yo pienso que es, pero es el Espíritu Santo el que nos revela
Realmente la verdad de nuestro Dios es Él el que nos guía y es Él el que tiene la última palabra. Ningún teólogo de esta tierra, el mejor que pueda haber hoy, se compara al Espíritu Santo de Dios. De hecho, ellos pueden ser usados por Dios como todos nosotros, como siervos de Dios, pero no es cátedra, no tiene ninguna autoridad para contradecir o decir algo diferente de lo que el Señor nos ha revelado. Él nos lleva a la conciencia, pero también nos muestra algo importante, y es que el nuevo nacimiento no es fruto simplemente de una razón humana, ¿cierto? Es una obra de Dios en nuestras vidas. Él es quien nos convence de pecado y de justicia y de juicio. Por supuesto, Él usa nuestra mente porque nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento, pero quien produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo y nos lleva a la conciencia de lo que somos y que somos pecadores, ¿no? Y eso es importante tener en mente porque no es el conocimiento por el conocimiento, ya que nuestra sociedad durante mucho tiempo fundamentó su vida en esto. Todo es falta de conocimiento. Pues no siempre es así. De hecho, hoy, si pensamos en el conocimiento, nosotros vamos a ver que la sociedad postmoderna, ¿no? Ella rechaza muchas veces el conocimiento de antaño para expresar algo nuevo o algo que cause un sentimiento nuevo, ¿no? Y entonces hay la idea social hoy de que lo viejo no sirve y lo que sirve es lo nuevo, ¿no? Lo ineditado, vamos a decirlo así. Pero eso no es lo que la palabra dice, ¿sí? Y Dios nos ha dado la palabra desde un principio y lo que Él ha dicho, la verdad siempre es la verdad. No hay muchas, sino hay una verdad. Diga, muy bien. Ujú. Ajá. Ciertamente. Sí. Ujú. Así es. No, no, es así. Eso es muy importante, ¿no? De hecho, tú vas a ver eso en todos los aspectos de la Trinidad, ¿no? En la persona de Jesús también. No ha hecho nada por su cuenta. Siempre ha buscado al Padre y la dirección, ¿no? En los mínimos detalles. Y eso es muy precioso para ver. Ujú. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos regenera. ¿Qué significa regenerar? Sí, nos hace nuevos, ¿no? Dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos guía, nos transforma, nos da nueva vida, nueva visión, quien nos lleva a esta vida nueva. El Espíritu Santo también, dentro de esta función, ¿no?, de nuevo nacimiento, es quien nos da la certeza, nos otorga la certeza de nuestra salvación, ¿sí? ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 10, 15 a 17, Antonio? Muy bien. ¿Y el siguiente, Jorge? ¿Puedes leer para nosotros? El 8. Exactamente. Entonces, esta conformidad y certeza de nuestra salvación es un producto de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida.
Él es realmente el que va a escribir ahora, ¿no? El pacto de Dios, su palabra en nuestro propio corazón, ¿verdad? Dándonos un corazón de carne donde queda grabado la palabra de nuestro Señor. Es una obra preciosa. Cuando tú piensas en la salvación, vas a ver que tienes muy poquito que aportar o casi nada, porque cuando realmente nosotros entregamos nuestra vida al Señor, Él hace esa obra preciosa de regeneración y transformación que sería imposible humanamente, ¿no? Cuando Jesús dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, él se pone, echa las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿No? Y de alguna forma el Señor estaba diciendo, humanamente es imposible, ¿no? Solo por medio del Espíritu Santo. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿O queréis añadir algo o quitar algo? Es la hora, si no, después. El pecado. Entonces, mi deber es decir que Dios les ama y tal, pero no, a mí me encanta el versículo anterior que habías puesto, que es que dice que lo que hemos de decir o cómo lo hemos de hacer, que el Señor nos va a guiar. Entonces, el Espíritu Santo lo necesitamos muchísimo nosotros, quizás mucho más, porque a través de nosotros esa persona va a entender y el Espíritu le va a conocer, pero depende de cómo se le digan las cosas, ¿no? Entonces, por esta parte, a mí me encanta mucho esto, lo que has dicho, y que el Espíritu da testimonio a nosotros mismos, que somos hijos, y a ellos de que van a ser hijos de Dios, ¿no? Así, entonces, que la preparación tiene que ser de un lado y de otros, ¿no? Y sobre todo los cristianos que llevamos muchísimo tiempo en la iglesia, que ya estamos tan acostumbrados a hacer las cosas y decir, ya sabemos lo que tenemos que decir intelectualmente o como tal, nos olvidamos muchas veces de decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que decir ahora? A lo mejor no tenemos que decir nada, solamente con los hechos, ¿verdad? Y ser guiados por el Señor. Me parece muy importante. Yo quería hacer una cosa que, para que nos acordemos, ¿no? Los re de la palabra. Ajá. Regeneración, restauración, resurrección, muchos res, ¿no? Ajá. Entonces, como han aparecido ahí dos de ellos, Sí. Ujú. restitución. Ajá. Que nos acordemos, ¿no? Porque todo eso a veces en la cabeza nos ayuda a entender, ¿no? Cierto, Entonces, cierto. eso es, Ujú. esas cosas, esa regla mnemotécnica que me gusta saber para... Ujú. Era un anécdota. Vale. Bueno, el Espíritu Santo también nos bautiza. Y en esa parte, en esa visión, hay diferentes, ¿no? Algunos, sobre todo nuestros hermanos de más pentecostales, ¿no? Carismáticos, afirman que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia después de la conversión. No obstante, nosotros como cristianos, ¿no? Evangélicos bautistas, entendemos que el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento del nuevo nacimiento. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo ya está en nuestra vida porque no hay manera de nacer de nuevo si no es a través del Espíritu Santo. Y hay esas dos corrientes, ¿no? Que están ahí, pero que en verdad no son fundamentales porque ninguno está diciendo que el Espíritu Santo no hace la obra, ¿vale? Pero nosotros creemos que hay un solo bautismo del Espíritu Santo que ocurre en el momento de nuestra salvación. Y Primera de Corintios 2:13, Tana, ¿quieres leer para nosotros? Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo,
ciertamente. Nadie que se ha salvado no ha pasado por esto. Tiene que pasar por este aspecto, ¿no? El bautismo con el Espíritu Santo es una acción colectiva del Espíritu de Dios a todo creyente, ¿sí? A todo nacido de nuevo. Y este incluye a todos los creyentes en Cristo. En el momento de la conversión, somos bautizados por el Espíritu, incorporados al cuerpo de Cristo. Somos llamados, eso sí, a ser llenos del Espíritu Santo y luego vueltos a llenar y aún a plenitud. Entonces la vida nuestra es llamada a una comunión con el Espíritu Santo. Y en verdad, la persona de la Trinidad que hoy actúa en este mundo de forma ministerial, se pudiera decir hoy, es el Espíritu Santo. Entonces cada creyente, creo que como decía Janet también, necesita una vida de comunión con el Espíritu Santo. Por encima de su intelectualidad, de su pensamiento, de su sabiduría, de su entendimiento, necesita la guía del Espíritu Santo. Muchos errores ocurren exactamente por el hecho de que no nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y a veces actuamos, aun cuando queremos hacer bien, en carne, y eso tiene consecuencias, ¿sí? Entonces, en el momento de la conversión somos bautizados por el Espíritu e incorporados al cuerpo de Cristo. Somos llamados, como decíamos, a ser llenos. Y una vida que se llena constantemente del Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, es muy importante el entender que no solamente el Espíritu Santo va a cumplir su misión, porque lo hace siempre, pero nosotros necesitamos permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Por eso la idea de cuando sale en la palabra, ¿no? Sed llenos del Espíritu Santo. Uy, pasé aquí un momentito, tengo que volver. Aquí está, vale. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Habéis entendido? Diga. Pensando en que Jesús dijo que me voy, pero os dejaré el Espíritu Santo, que os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, antes de eso, ¿quién convencía de pecado? ¿A quién convencía de pecado anteriormente? Mientras estaba Jesús. Siempre el Espíritu Santo en Jesús estaba concentrado totalmente en su ministerio, ¿no? Y cuando él hablaba lleno del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que convencía de pecado. Es así. Jesús estaba concentrado, el Espíritu Santo actuó totalmente en el tiempo de Jesús en él. Él comienza su ministerio diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para... ¿No es? Entonces es ahí. Siempre es el Espíritu Santo. Aún en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba actuando. Pero ahora de una forma masiva, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Os acordáis de la profecía de Joel? ¿No? El Espíritu Santo sería derramado sobre toda vuestros hijos, vuestros ancianos, ¿no? Ajá. Es ahora, ese es el tiempo. Aquí. Ajá, ciertamente. Y además eso es algo muy importante porque sobre todo en nuestro tiempo, ¿no? Hay muchas personas que creen que es su poder de persuasión, su intelectualidad y conocimiento teológico el que va a llevar a alguien a la presencia de Dios, ¿no? No solo a las personas
predica, vamos a pensar así ahora, sino que muchos creyentes van en busca de esto, ¿cierto? Cuando en verdad uno tiene que desarrollar en su vida una comunión con el Espíritu Santo profunda para que podamos siempre saber qué es lo que nos quiere que diga o qué es lo que no debemos decirlo, ¿no? Que cómo debemos dirigirnos, cómo no necesitamos una dependencia de ese espíritu que vive en nosotros, que está en nosotros, ¿no? Y que aún como creyentes, a veces sí podemos resistir. Porque cuando tú haces algo que el Espíritu Santo no te dijo, tú estás resistiendo al Espíritu Santo. Hay algo muy importante en Dios y es que Dios nunca quiso robots, ¿no? Esto jamás. Dios quiere una comunión y una relación íntima con sus hijos. Y por eso necesitamos, y es mucho más importante. A veces, como seres humanos, ¿no? Tenemos la tendencia de pasar mucho más tiempo mirando a los demás que mirando hacia Dios. ¿Y ahora? ¿Cómo quieres que actúe? O juzgando a los demás, ¿no? En vez de permitir que Dios nos use para la obra. Y otra cosa también, no es que no tengamos poder, porque ¿qué dice él? ¿Qué dice el propio Señor Jesús? ¿No? Recibiréis poder cuando venga. Y a veces la iglesia está pidiendo poder, pero el poder es una consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Allá atrás, ¿alguien pidió pregunta? ¿O quiere comentar algo? ¿Sí? Cuando te encuentras con personas que están muy cerradas al Evangelio, no quieren saber nada, se nos pide que intercedamos, que seamos intercesores. Sí. Y el Espíritu Santo puede convencer de pecado. Pero entonces, ¿para qué intercedemos? ¿Cómo interceder? ¿O para qué intercedemos si realmente sabemos que es el Espíritu Santo el que va a convencer de pecado? Eso le toca a Tana, que es la batalla espiritual. El próximo domingo, ¿no, Tana? No, pero sí, voy a explicar cómo yo lo entiendo, ¿no? Ciertamente, esto es importante interceder, porque la palabra de Dios nos va a decir que el Dios de este siglo que ha hecho, ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca. Además, da la finalidad. El enemigo, y eso es muy interesante, ¿sí? Por eso la iglesia tiene que estar muy atenta a la ideología del mundo, porque la ideología del mundo es diabólica. Puede haber cosas buenas en algún momento, pero no es palabra de Dios, ¿cierto? Y otra cosa, ni un médico, ni un psicólogo, como a veces se usa hoy, ¿no? El psicólogo no puede resolver tu problema, es un ser humano igual que tú. Puede ayudar como cualquier otra persona puede ayudar, pero el único que puede es el Espíritu Santo. ¿Por qué digo eso? Porque para mucha gente hoy parece que estas son dioses, ¿no? Ellos tienen palabras finales, pero no es así. Entonces, ¿por qué intercedemos? Ciertamente, Dios no va a forzar nunca a nadie a aceptarlo. Y aquí entra un aspecto que yo lo veo también de esta forma, que es el libre albedrío. Para eso Dios nos dio la oportunidad de viendo después con claridad de si sí o no. Y no, así desde un punto de vista, no veamos eso como con infantilidad. Dios no va ni siquiera así presionar a nadie que lo acepte, ¿cierto? Y no va a manipular a nadie, porque Dios no manipula. Dios va a exponer la luz, y teniendo la luz, la persona decidirá en el Señor y en su coherencia al escuchar la palabra, ¿no? Ahora, nosotros cuando intercedemos, lo que Dios hace sí es quitar la venda, el velo, la oscuridad que hay en la mente de uno, ¿sí? Y la persona tiene luz para decidir si quiere seguir al Señor o no, ¿cierto? Desde mi punto de vista. Entonces, por eso intercedemos, porque es una batalla espiritual en ese sentido. Muchas personas están completamente cegadas
por muchas cosas, ¿no? No solo por la ideología del mundo, a veces hasta mismo su experiencia de vida, sus heridas, ¿no? Su manera de haber sido tratado en esta vida, ¿no? Pensad en alguien que ha sido realmente destruido en su personalidad desde niño o niña, ¿no? Esa persona está muy herida y tiene los ojos vendados y necesita conocer la luz, y cuando el Espíritu habla, Él va a revelar la luz del Señor. Por eso es importante, por un lado, este aspecto, pedir a Dios que quite de nuestro mundo la venda. Mira, la venda es tan interesante que nosotros tenemos un ejemplo muy típico en nuestra tierra, donde la idolatría está arraigada al punto de la médula, ¿sí? Hay personas que no creen en nada, pero están allí en la procesión llevando su virgen o quien sea, ¿no? Esperando de un milagro. Y no creen nada. Y no hay coherencia en eso. ¿Cómo puede, no? Por tradición. No, eso es más que tradición, ¿sí? Eso es una atadura espiritual. Y entonces nosotros podemos orar para que Dios quite y que la persona pueda entender en algún momento de su vida. Y esa es una batalla muy fuerte, porque el enemigo quiere mantener a la gente cegada de la luz de la verdad. Por eso el Señor nos va a llamar también luz. Y por otro lado está nuestra responsabilidad como luz de brillar de verdad, ¿sí? De no ser como el mundo, de no, que nuestro no sea como nuestras propagandas, ¿no? Que son mentirosas, aquí y después allí, ¿sí? Que nosotros como cristianos no podemos entender lo que Él va a hacer totalmente, ¿no? La verdad que nosotros vamos a predicar la palabra del Señor y que Él va a venir por detrás confirmando con prodigios y milagros. Muchas veces yo pienso que nosotros, bueno, nuestra iglesia bautista, tenemos miedo de equivocarnos y de hacer algo que al Señor no le agrada, ¿no? O que ofenderlo de alguna manera. Pero muchas veces no vamos a entender todo. Entonces hay que dejar el Espíritu hablar como el viento sopla, de donde viene, como quiere y todo esto, ¿no? Por lo menos dar la omisión de no ser racionales, de querer razonar todo tanto, que el Espíritu pues no va a poder hacer nada. Y lo digo eso también por experiencia propia. Yo he crecido en una iglesia pues donde muchos dones del Espíritu Santo eran negados. Decía, eso no puede ser. Y no solo en la iglesia, sino que fue la educación que yo aprendí de pequeña, de un padre, de una madre, que esto pues no. Hasta que cuando vamos creciendo en el Señor y cuando somos sensibles a su voz y cuando dejamos que Él obre en nuestra vida de acuerdo con lo que Él quiere, no dejamos de ser lo que somos, pero entendemos un poquito más allá, un poquito de lo que Él quiere hacer, ¿no? Y doy gracias a Dios porque en este aspecto, en mi vida, Él ha sido bueno. Y me ha dicho, sal de tu cuadrado, entra en una dimensión que tú no lo entiendes mucho, pero que yo te voy a demostrar lo que hay. Y no es nada en contra de lo que tú piensas, de lo que tú crees, simplemente yo te quiero usar, ¿no? Y me acuerdo que, como habíamos dicho, que en el momento que aceptamos al Señor, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. No hay otro momento. Pero cuando tenemos la comunión que tú estás hablando con el Señor, Él se va a manifestar de una forma preciosa, ¿no? Y que muchas veces saca de nuestra razón. No podemos entenderlo todo, porque de verdad el Señor no se puede entender, ¿no? Todas las cosas que Él crea. Entonces debemos obrar de una manera que no estamos acostumbrados, pero que sabemos que es Él, ¿no? Y hay que llegar a ese punto también como iglesia, de decir, Señor, debemos ver tu obra, que no es la que yo razono, no es la que yo puedo hacer con mis fuerzas, es con prodigios y milagros. Pues a ver, ¿no? La oración y la intercesión, entendemos que es una práctica
tengamos la teoría, tengamos el conocimiento, si el Señor no nos dirige o si el Señor no está allí, esa presencia no nos acompaña, pues el resultado no va a ser el mismo. Si Pedro no hubiese esperado el día de Pentecostés, como le dijo al Señor, espera, y hubiese dicho las mismas palabras que dijo el día de Pentecostés, seguramente no se hubiesen aprendido nada, porque es esa dependencia la que realmente nos ayuda a poder ver la gloria del Señor cuando predicamos el Evangelio. Eso sí. Dependencia la que tenemos que hacer por otras personas para que en el mundo espiritual Dios pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer. De hecho, para mí hay una, aunque es en el Antiguo Testamento, hay una experiencia muy, para mí muy así reveladora, ¿no? Cuando Eliseo está en la ciudad y la ciudad está sitiada, ¿no? Por un ejército enemigo que viene a destruirlos. Y además son tantos que van a destruirlos de verdad. Y su criado está así con una pilla de nervios, ¿no? No sabe qué hacer y no ve nada, nos vamos a morir aquí. ¿Cómo es que Dios es este que nos permite? Y Eliseo intercede y los ojos de este hombre es abierto. ¿Os acordáis? Eran muchísimas veces más el ejército espiritual que estaba rodeando realmente la ciudad y que él no veía, pero Eliseo sí. Y Eliseo llevó al ejército hasta el rey, ¿no? Y ellos se vieron ahí, ¿no? Ciertamente no hay que poner límites a Dios en un sentido de que Dios, Él obra y hay muchas cosas que no comprendemos cómo lo hace, pero Dios nos da el privilegio de participar de su obra y no solamente como siervos en un sentido de venga, haz esto, ¿no? Sino que Dios a sus profetas muchas veces revela su voluntad y la manera como debemos hacer, ¿cierto? Cuarto, el Espíritu Santo nos sella. Eso es muy interesante porque un sello nos habla de algunas cosas importantes. Vamos a ver el texto. Hermano Eliseo, ¿puede leer el texto aquí de Efesios 1:13? Eso que está en azul aquí. Sí. Eso. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Exactamente. Nosotros somos sellados cuando tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida por el Espíritu Santo. El texto anterior dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y en Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y como veíamos en la lección pasada, yo no sé ni cuándo fue ya, ¿no? Es posible entristecer al Espíritu de Dios, ¿vale? O sea, eso tenemos que tener conciencia, porque creo que como creyentes, considerando nuestra salvación, nadie quisiera jamás entristecer al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Somos tan deudores a Él, pero muchas veces lo hacemos por nuestra falta de búsqueda de conciencia en el Señor, de su presencia. Entonces, ser sellado trae el sentido de seguridad y pertenencia. Nosotros pertenecemos, no somos de este mundo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos sella, estampa su marca en nosotros, dándonos seguridad en Cristo. Mirad, el enemigo sabe quién es sellado. Él lo sabe. Eso es muy interesante. En mi vida muchas veces yo he visto eso, ¿no? Porque es algo espiritual. Y Él sabe quién es del Señor y quién no. Los creyentes son sellados por el Espíritu Santo, o sea, separados, puesto aparte para Dios. Y en 2 de Corintios 1, 21 a 22 dice, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Quinto, el Espíritu Santo nos otorga dones,
¿no? Que dones tenemos que ver desde el punto de vista que son regalos. Es algo más allá, ¿no?, de nuestra propia capacidades, de nuestros propios talentos. La palabra nos dice que todo redimido por Cristo recibe del Espíritu Santo por lo menos un don, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 12, 4 a 7, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y eso aquí es muy importante, ¿no? Dios nos capacita para que hagamos la obra, no para que yo haga la obra, ¿sí? Porque la obra es en conjunto, no hay estrellatos, no hay más importante dentro de la obra de Dios. Todos somos un cuerpo y todos tenemos importancia. Entonces Dios otorga similares dones a diferentes personas, pero hay una unicidad o una unidad, ¿no?, respecto a esto, que hace que cada uno de nosotros seamos distintos de toda otra persona que jamás existió en la tierra. Dios tampoco quiere simplemente que seamos imitadores, vamos a decir así, de otras personas, ¿no? A veces somos muy dados a las modas, ¿no? Y de repente hay una moda de un tipo de ropa y todo el mundo viste ese tipo de ropa, ¿verdad? Bueno, a veces una moda de predicar y todo el mundo parece que predica igual. Y yo no creo que es así, porque Dios es un Dios de unidad, pero es un Dios que hizo la diversidad. No hay nadie igual a nadie, ¿no? Cada miembro del cuerpo es único. Por eso Pedro va a decir que somos piedras vivas, porque no hay una piedra igual que otra, ¿sí? Si uno de nosotros falta, el cuerpo está incompleto. Si uno de nosotros comienza, vamos a decir así, ahora voy a hacer lo que quiero, y acaba siendo pues un impedimento para la obra, acaba la obra sufriendo, ¿sí? Y eso es muy interesante y muy importante, yo creo, porque nos debe llevar siempre a un autoanálisis. Señor, ¿será que yo estoy actuando de la manera que, no? ¿Estoy abriendo puertas o estoy cerrando puertas, no? Y yo a lo largo de mi pastorado he visto personas que son muy eficientes, pero al mismo tiempo son muy eficientes para destruir todo lo que han hecho. Y nosotros necesitamos cuidar de todo ese aspecto, ¿no? Estos dones vienen por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien decide, elige quienes habrán de decidir determinados dones y dispensa según su voluntad. Los dones son dados por el Espíritu de Dios, por lo tanto los dones son parte de la nueva vida que se nos concede en Cristo. No está hablando de capacidades simplemente. No digo que los dones a veces no estén unidos a capacidades. El Señor es muy inteligente, el Señor sabe cómo hacer las cosas, pero no tiene que ver en principio solo con la capacidad humana de cada uno, ¿no? 1 Corintios 12, 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad suya, ¿no? La voluntad de Él. Entonces, los creyentes podrán diferir en sus dones espirituales, pero todos los dones espirituales están destinados a un gran objetivo: la edificación del cuerpo. No es para nada más. No es para fardarme de que yo aquí, no sé, ¿no? No es para orgullo humano. La Biblia dice que se nos otorgan dones espirituales con un propósito. Romanos 12:8, ¿no?, nos recuerda y se nos dice que usemos los diversos dones según el carácter de Dios y su voluntad revelada, con liberalidad, con solicitud y con alegría. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, hay variedades de dones y solo un recuerdo, ¿no?, de algunos importantes en la palabra para que podamos entender, ¿no? Los dones con que contamos son los dones que Dios consideró conveniente entregarnos, y es por esto por lo que debemos hacer cuanto nos sea posible para descubrir
cuáles son nuestros dones y usarlos para la gloria de Dios y edificación de la iglesia, ¿no? Eso nos dice en Efesios 4, 12 y 13, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, simplemente, eso no es sacrosanto y todo, es solamente una idea para que nos recordemos de los dones. Hay un autor que definió de alguna forma, haciendo algunas divisiones interesantes. Primero, dones de milagros, el apostolado, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, milagros y sanidad. Dones de capacitación, fe, discernimiento, sabiduría, conocimiento. Dones de trabajo en equipo, evangelismo, profecía, enseñanza, exhortación, servicio, mostrar misericordia, dar, proporcionar recursos materiales y administración, organizar, promover, dirigir. En Pedro, Primera de Pedro 4, 9, allí vimos en Corintios, Primera de Pedro 4, 9 a 11, hay dos grupos que Pedro va a darnos de dones. Primero, los dones relacionados con el hablar. Los que tienen el don de hablar son evangelistas, profetas, maestros, exhortadores, pastores. Y los dones relacionados con ministrar. Dones de apoyo. Las personas con estos dones imitan a Cristo en que Él no vino a ser servido, sino a servir, ¿no? Han sido bendecidos con el autoolvido mientras se centran en las necesidades de los demás. Entre los dones de ministerio incluyen los de pastores, servidores, dadores y administradores. Quizás lo más importante en nuestra vida espiritual es descubre tu don, tus dones. ¿Qué quiere el Señor de ti? ¿No? Eso es tan importante, hermanos, porque hoy la iglesia en general está direccionada a recibir. Todo el mundo quiere un buen mensaje, una buena música, estar bien, una iglesia guay o no sé más qué, ¿no? Pero a la hora de verdad, eso es imposible si el cuerpo no trabaja, ¿cierto? No existe eso de iglesia de la televisión. Eso es algo humano, no existe. Dios no ha creado eso. La iglesia es un cuerpo. Y como cuerpo, de verdad os digo que cuando tú encuentras con aquellos que sirven a Dios con sus dones, es una bendición. Es una bendición porque ves cómo fluye el poder del Señor, cómo fluye el ministerio, cómo Dios bendice a la iglesia, ¿no? Entonces, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No descuide el hecho de que dentro tuyo hay algunos dones latentes que a lo mejor ni siquiera estás usando. Descubre lo que Dios ha puesto dentro de ti. Dice 1 Timoteo 4:14, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, no descuide el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con imposición de manos del presbiterio, ¿no? Entonces, qué importante es el poder usar, descubrir nuestros dones, colocarlo al servicio del Señor, ¿no? El enemigo también nos ciega muchas veces a pensar, yo nunca podré, no, yo no valgo nada, es imposible hacer algo así. No es así. Cuando Dios mueve y uno está a sus manos, es Dios el que hace. Y nosotros vemos la gracia del Señor de ser a Él, porque Él ha querido útil en el ministerio, ¿cierto? Y voy a una última parte, que es el Espíritu Santo también nos lleva a dar frutos, ¿cierto? Hay una higuera en Toledo que yo siempre que voy ahí paso por ella. Nunca la vi sin fruto. Y cada vez que paso por allí, yo digo, así tengo que ser yo, Señor. No, me acuerdo
de ese aspecto. Dios nos creó para que frutifiquemos, no para que engordemos, ¿no? Sino para que frutifiquemos. ¿Me entendés lo que quiero decir espiritualmente? El Espíritu Santo en nuestra vida produce frutos, con el que Dios espera de sus hijos en cuanto al carácter. A diferencia de los dones, el fruto del Espíritu debe caracterizarse a todo creyente. Todos nosotros necesitamos crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es esta la imagen que tiene que ser reproducida en este mundo. El fruto es lo que Dios espera naturalmente como producto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Todo creyente debe producir fruto como obra de la presencia de Dios. Por ello, debemos expulsar el pecado de nuestras vidas y permitir que el Espíritu Santo llene completamente nuestra existencia. Esta es nuestra caminar en pos de la santificación. Por tanto, dice, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Dice Colosenses 3:2, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y dice Juan 15:4-5, que es muy conocido, Jesús diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, conocemos este sabor del fruto que es único, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, el apóstol Pablo nos va a decir, andemos por el Espíritu. Yo creo que ese versículo es tan precioso porque nos habla que la teoría solo, ¿sí? Eso de creer que no, es decir, si vivimos, mostremos con nuestra vida, caminemos, dependamos del Espíritu, permitamos que el Espíritu Santo nos use, utilicemos nuestros dones y demos frutos. ¿No es así? ¿Algún comentario? Pues vamos a orar entonces, ¿no? Vamos a orar. Creo que nuestro anhelo como iglesia, como siervos, como siervas de Dios, es exactamente eso, ¿no? Que nuestra iglesia sea una iglesia donde los dones del Espíritu Santo fluyen y donde el fruto del Espíritu Santo es una realidad. Así que 2 voluntarios, vamos a orar en ese momento.